esta sintonía tan bonita que habéis escuchado indica que debéis tomar asiento. Si no os importa, vamos a empezar. Estamos a puntito de empezar esta penúltima ponencia antes del break para comer. Si creéis que hay alguien fuera que puede estar interesado, pues nada, le mandáis un WhatsApp o algo, le decís que empezamos. En esta sesión vamos a conocer las nuevas técnicas y tecnologías orientadas a minimizar el riesgo y las consecuencias de un incendio en aparcamientos. Para ello, damos paso a Emilio González, que va a hacer un poco de moderador. Adelante, Emilio. Alfredo Lozano, de Aedici, y Miguel del Moral, director de proyectos Soler y Palau. Todo vuestro. Buenos días. Se irá llenando la sala poco a poco. No, agradecer a Alfredo y a Miguel el poder hacer de presentador de esta ponencia. En principio, yo he estado con Miguel en la preparación de la norma de la UNE 100-166 con AENOR, y se trataba también del tema de la ventilación de aparcamientos. Y tanto Alfredo, en principio, como Miguel, Alfredo va a presentar también un trabajo que han hecho conjuntamente con Miguel desde Aedici, y os cedo la palabra para que empecéis. Pues muy bien. Bueno, en principio vamos a hablar de como cuatro puntos: el libro blanco de la ventilación, el incendio del vehículo y las recomendaciones de la Comisión Europea y la importancia de la ventilación en aparcamientos. El primer punto, quiero explicaros quién es Aedici. Aedici es una asociación de ingenieros. Empezamos ya en el año 2011, creo que fue cuando se fundó, en la cual una de las premisas que tenía, o de las partes fundacionales de la misma, era hacer documentos y dar y explicar a los compañeros y a la sociedad elementos de la ingeniería. Y el primer documento que se empezó a elaborar fue uno sobre aparcamientos, que lo realicé yo. En el 2013 se publicó el Manual de Ventilación y Extracción de Humos en Aparcamientos. ¿Por qué? Porque había mucha normativa deslavazada en el mercado, normativa de autonomías, de ayuntamientos, que no se ponían de acuerdo de cómo abordar el tema este. Y en ese documento lo que hicimos fue una especie de guía burros para poder abordar cómo funciona una ventilación en un aparcamiento. Como ese sistema ya se fue quedando un poco obsoleto y salieron nuevas tecnologías, en el 2011 salió la guía de diseño de la extracción de aire a aparcamientos mediante ventiladores de impulsos, que son los jet fan, en la cual colaboró Miguel, la hizo Fernando Valladares, el expresidente hasta hace un mes, y en la cual se cogía un poco la estructura de cómo funciona un jet fan y la importancia que tiene el control de humos o la vehiculización del humo hacia un sitio exterior. Y ahora estamos involucrados en otro libro que es un manual. Es un libro blanco. Ese libro blanco lo que va a tratar es ver la normativa que existe en España, la que hay en otros países, y hacer una como guía completa de cómo abordar, con todos los sistemas que existen en España, abordar el humo. Y sin olvidarnos de todo lo que existe, tanto conductos, jet fan, ventilación natural, lo que dice la normativa. Y cogemos 4 modelos de aparcamiento y les hacemos una simulación de incendios para ver qué es lo que está pasando dentro de cada uno de ellos. En este libro blanco vamos a tratar de hacer un análisis con diferentes soluciones de ventilación de humos. Vamos a hacer las consideraciones de vehículos eléctricos e hidrógeno también, va a haber un apartado sobre ese punto, y la adaptación de los diferentes aparcamientos a la normativa. Y distinguir aparcamientos, no todos los aparcamientos son iguales. Tenemos que pensar de que una única solución no vale para dar soluciones a todos los problemas que tiene. La ingeniería lo que hace es que intenta dar soluciones particulares a una solución, a un problema, no una solución única para todos los problemas. Y es el mayor problema que estamos encontrando en los ayuntamientos realmente. Bueno, en el libro blanco vamos a hacer un análisis de la normativa actual, un estudio de los sistemas de evacuación de humos y gases en 4 modelos. Evaluamos los sistemas planteados mediante simulaciones que nos dan temperatura,
capa de humos y visibilidad. O sea, actualmente la normativa lo único que te hace es un elemento justificativo de con una serie de volúmenes de movimientos de aire y una extracción crees que ya funciona y es lo único que hace es tener un marchamo de que tú estás cumpliendo una normativa, pero no sabes si es eficiente y no sabes si te va a resolver el problema. Tú vas a tener un problema adicional, porque si no resuelves el problema, estás tapándote los ojos a un problema real. Y ahí luego hablaremos del coche eléctrico y la problemática que tiene con respecto a la ventilación. Otros temas que tratamos en este libro, de forma transversal, no queremos hacer incidencia, pero sí queremos que es importante que esté en consideración en la ventilación, es la detección de incendios. La evacuación de personas va muy relacionada con los sistemas de ventilación, muy relacionada, ya lo veremos el porqué. El coche eléctrico y el coche de hidrógeno. Nos ha preocupado, ha sido la última parte del libro que le hemos metido ahí porque veíamos la importancia y las preguntas que nos estaban llegando del exterior de que teníamos que tratar ese tema. El coche eléctrico puro pues tiene sus particularidades, tanto en el funcionamiento como en el posible incendio del mismo. El de hidrógeno es casi una bomba. De hecho, hay un fabricante que tiene un coche de hidrógeno que le ha quitado del mercado, lo ha sacado fuera del mercado. Otro fabricante lo sigue manteniendo, pero lo tiene a nivel experimental, por dos motivos. En principio, no está muy seguro de qué es lo que está haciendo y segundo, el hidrógeno es costoso y solo tienen cargas de hidrógeno en sus factorías y lo hacen en plan experimental y está todavía un poco verde el asunto. Pero bueno, vamos a ver ya la parte importante de la charla, y es el incendio de un vehículo con baterías de ion litio, ya sea híbrido o ya sea puro. Cuanto la batería sea más grande, más energía tenemos dentro de él. Y esa batería funciona con una reacción química, no es una reacción que necesite oxígeno para funcionar. Tengámoslo muy claro. Digo porque esto es fundamental para cómo abordar el problema del incendio en un coche. En un incendio convencional tenemos tres parámetros, el oxígeno, la llama y el comburente. Quitando cualquiera de ellos, el triángulo se deshace. Aquí no tenemos oxígeno, tenemos algo que está ardiendo y una reacción química. Y no necesita externo para poder funcionar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando un coche reacciona produciendo una reacción química por algún motivo? Un golpe o un mal mantenimiento o una sobrecarga, pues la pila son pilas pequeñitas que van reaccionando en cadena una tras otra. La temperatura que se alcanza rápidamente en un ratio de escasamente 5 o 6 segundos son casi 1000 grados de temperatura. 1000 grados de temperatura, no hay elemento que aguante eso. Las baterías están blindadas, o sea, por exigencia de los fabricantes, están cerradas. O sea, es muy complicado acceder a ellas. ¿Qué es lo que pasa? Que contienen el calor y siguen lanzando, cargándose las baterías que están al lado. Se produce una reacción química que genera vapores de hidrógeno, inflamable y vapores que son peligrosos y corrosivos. Y se producen explosiones. Esa deflagración contenida rompe la zona de la contención de la batería y sale al exterior. Los accidentes de muertos que ha habido por bomberos han sido por culpa de eso. Las deflagraciones que han existido, que no les ha dado tiempo a salir y poder aislar el vehículo. Ahora veremos cómo se puede atajar toda esa serie de cosas. El problema que es, dices, si hay explosiones, arde, ¿cómo se puede controlar este tema? Pues, en principio, la Comisión Europea ya lleva como 2 años trabajando este asunto. No saben tampoco cómo abordar de frente al problema y lo que hicieron fue una comisión en la cual pidieron a todos los países participantes en Europa que hiciesen sus recomendaciones y que mandase qué normativa existía en cada país para poder aunar un criterio único de eficiencia. En España hay un arquitecto, tengo aquí todos los datos, pero no quiero sacar números, ni cifras, ni nombres, pero que sepáis que un arquitecto, a través de una subvención que consiguió de la Comisión Europea, hizo un estudio de 25 vehículos, de gasolina, de gasoil e híbridos y puramente eléctricos. Y evaluó qué es lo que estaba pasando con cada uno de ellos. Y las conclusiones son muy llamativas. Un coche de gasolina y de gasoil
Cuando arde, produce una serie de humos que está muy acotada. O sea, hay mucha norma UNE, mucha norma internacional que te dice cuánto humo produce un coche de gasolina y de gasoil, ya sea con depósito lleno, depósito mediano o cargado. Te lo dice. Pero de un coche híbrido nadie te dice qué potencial hay, qué es lo que tenemos debajo de las piernas. Nadie lo sabe. Este hombre empezó a hacer ya averiguaciones, se hicieron simulaciones y los resultados son un poco preocupantes. Por no decir otra palabra, preocupantes. La reacción es muy rápida, mucho más rápida que en un coche convencional de combustión. La reacción térmica mucho más todavía y la reacción de humo muchísimo más rápida. No solamente mucho más rápida, sino también de muchísima más cantidad de humo. Con todo eso salió esta comisión y la comisión dio como 5 recomendaciones. Todavía no son de obligado cumplimiento, pero eso va a ser la segunda parte de mi charla. Es prevención, evaluación de los riesgos. Viene a decir que en cada caso hay que evaluar qué riesgo es el que estás asumiendo. No todos los casos son igual. No estamos hablando de lo mismo un aparcamiento de una comunidad de propietarios que son 15, 20 vecinos, que todo el mundo sabe dónde está el coche y que tu coche en principio tiene poca carga térmica, poca carga de carga, o un gran centro comercial con 400 plazas que tienes 15 puestos de carga de coches de gran capacidad. Son cosas diferentes. La normativa en España no hace distinción. Tú cuando coges la normativa extracción de humos en garajes, te da lo mismo. A partir de 5 plazas de garaje te aplican la misma normativa, ya sea un tipo o sea otro. Habrá, depende del tipo de garaje, pues a lo mejor que tengas que tener doble sistema eléctrico, pero el planteamiento de extinción de humos es la misma, no hay distinción. Entonces, lo primero que dice es evaluación de riesgos. Evaluemos en cada caso concreto cómo hay que abordar el problema. La detección. Se ha visto que es fundamental una detección precoz. De hecho, plantean que puede existir en la zona de carga, que es el sitio donde en principio es como el paso de peatones, donde más accidentes hay de peatones es el paso de peatones, porque es donde pasan más. Aquí lo mismo. ¿Dónde se produce más el calor? Cuando está cargando el coche. Cuando está cargando el coche es cuando se produce más calor y más riesgo de que pueda arder un coche. Luego es más complicado. Pueden existir causas externas que le pueden arder, pero donde más posibilidades hay es cuando está cargando. Evacuación. Se ha visto que la reacción del coche eléctrico cuando arde es de tal magnitud que impide la salida de ciertas zonas del garaje. Por eso es importante distinguir entre un aparcamiento residencial pequeño o un aparcamiento de un centro comercial o de un gran espacio. ¿Por qué? Porque tú conoces en tu casa, sabes por dónde salir aunque esté a oscuras. En un centro comercial solamente tiendes a salir por donde has entrado, con lo cual es muy complicado que se pueda evacuar de forma razonable. Y además, los puntos de carga deben estar separados de las vías de evacuación por este motivo, pero también por la carga que supone un elemento ahí colocado. Control de la propagación. Ellos vieron que si hay coches muy próximos unos a otros, la propagación entre ellos es muy rápida, pero muy rápida. De hecho, hace una semana recibí una información de un aparcamiento con 880 coches en Corea, me parece que era, que ardió uno y salieron todos ardiendo. 880 vehículos todos ardiendo. Aquí alguien tiene que empezar a pensar que aquí está pasando algo raro. En Inglaterra están prohibiendo en algunos hospitales que los coches puramente eléctricos aparquen en sus parking. Aquí en España hay aparcamientos privados que están prohibiendo que en los coches eléctricos entren en sus aparcamientos. Y luego existirá la normativa, abogados y historias que lo discutirán, pero de momento existe un elemento preventivo. Llamo a la administración que tome conciencia de este problema. De nada sirve taparse los ojos, porque el problema está ahí y el problema lo tenemos. Y luego vieron también otro tema de la extinción. Y qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. A fecha de hoy no se puede extinguir un coche eléctrico. Y os podrán vender 50.000 sistemas. No se puede extinguir un coche eléctrico porque no es una reacción al uso. No tienes oxígeno y es una reacción química. De hecho, en Noruega, que es el país que más coches eléctricos tiene por vehículos vendidos, cogieron un coche, lo metieron en el mar, lo sacaron al cabo de 2 días y seguía habiendo la reacción química. O sea, no pensemos que es una broma, es que esto va mucho más allá. No pensemos que hay un coche y voy a coger mi extintor y lo voy a extinguir. No, olvidaros. Están saliendo productos, el FM500, que no están demostrados que su funcionamiento, no existe una norma que regule cuántas boquillas, qué capacidad, qué extensión. No existe todavía nada. Se han hecho pruebas, pero con celdas en laboratorios. Y ahí sí que se consigue extinguir, pero es atacando a la celda. Hablando con bomberos, dicen, no puedo acceder a las celdas. Es imposible, yo no puedo meterme debajo. Ya tengo de per se salir corriendo como para meterme debajo de un coche para ver qué es lo que pasa. ¿Son más peligrosos? Pues no.
Vamos a ver, seamos sensatos. No hay tanta cantidad de incendios de coches eléctricos. El problema es que cuando hay uno es muy llamativo. Por humo, por cantidad de calor y porque te bloquea todo. Pero si vemos la relación de coches eléctricos, de diésel y eléctricos, con respecto, pues es una producción realmente pequeña. El problema es que son muy difíciles de controlar, son muy complicados. O sea, que sepamos que tenemos un problema, pues veamos qué soluciones se le pueden dar para atajar este problema. Y hay otro problema, son los patinetes, elementos que cuando arden, arden de verdad. Hay gente que tiene un patinete cargado en el trastero de su casa con un montón de ropa y demás, y una de las razones por las cuales las baterías rompen es por los golpes. Y un patinete tiene infinidad de golpes. Ahora veremos cómo se puede atajar cosas de estas. Medidas recomendadas en los garajes y en estacionamientos. Tenemos que distinguir dos cosas. Estacionamiento y garaje. ¿Qué es un garaje? Un garaje es el de la comunidad de propietarios, que todo el mundo conoce dónde está, que no hace un pago para poder sacar su vehículo, que tú controlas tu espacio, tu zona, oficinas pequeñas, tus viviendas y demás. Y estacionamiento. Estacionamiento viene relacionado siempre con grandes extensiones, grandes edificios, hospitales, centros comerciales, locales de reunión, ese tipo de locales. Hay que distinguir. En ese tipo de locales, tú no sabes dónde estás. Habrás ido a comprar al Corte Inglés cinco veces al mismo sitio y ya sabes más o menos dónde están las puertas, pero lo normal es que si hay un incendio no sabes, irás por donde has entrado. Si el coche está en esa zona, olvídate. Y luego también otra clasificación que pueda ser por el tipo de cargador. Menos de 8 kilovatios o más de 8 kilovatios. Realmente aquí en España existe en Barcelona, saca una recomendación, los bomberos, que hace una distinción parecida. De más de 3 kilovatios, menos de 3 kilovatios, en la zona de donde se clasifica. Lo que intenta es, vamos a discernir el problema y vamos a limitar el problema realmente, cuál es el problema y dónde hay que hacer más incidencia. Entonces, en estacionamientos, que son las grandes superficies, zonas que proponemos y que vienen a colación de lo que dice la directiva esta europea que están todavía manejando a ver cómo la pueden hacer que sea de obligado cumplimiento. La zona de carga hay que compartimentarla cada 3 vehículos. Cada 3 vehículos hacer un espacio que sea paredes RF, techo RF, suelo RF. Eso donde nos quedaría el frontal que no fuese RF, que es por donde se puede acceder. La separación entre vehículos más grande, o sea, 3,50 como mínimo entre cada uno de ellos, porque un bombero en un momento dado tiene que entrar ahí a hacer algo y hay que dejarle espacio para poder moverse. Las plazas fuera del alcance de las zonas donde están las evacuaciones. No nos coloquemos a la de una puerta de emergencia, coloquemos en una zona reservada y que estén en el primer sótano. Un motivo fundamental. ¿Por qué? Los bomberos con los que hemos estado hablando, como no pueden extinguir el fuego, ¿qué es lo que hacen? Cogen una grúa, le echan un gancho y sacan el coche y que arda fuera, que el humo salga fuera. Entonces tiene que estar en una zona accesible a la rampa y en el primer sótano. Y habría que potenciar a las autoridades que se prime más el poder tener cargas eléctricas en el exterior. Si un centro comercial tiene una acera, que se le permita que esa carga que está vinculada al centro comercial se pueda hacer fuera. Eso sería una medida disuasoria o válida para que el incendio, si existe, se pueda controlar más. Disponer de una detección temprana. Eso ya lo hemos visto, lo hemos dicho que es en la parte de abajo. Eso también se incidencia mucho la comisión. Disponer un corte general de vehículos cuando existe el incendio. Si tenemos una detección primaria, podremos cortar la carga eléctrica. Y además, Bomberos nos ha planteado el que puede existir un pulsador en la entrada del garaje para cortar toda la energía eléctrica que carga. Tenemos que tener en cuenta que el coche sigue combustionando, o sigue ardiendo o sigue reaccionando dependiendo de la carga que tenga. Lo primero que hacer es cortar para dejar de cargar. Disponer de rociadores para refrigerar el vehículo. Vamos a ver. Un vehículo es un elemento cerrado. Un vehículo está pensado para que si tú estás dentro no te mojes cuando llueve. O sea, ¿qué es lo que haces con los rociadores realmente? Refrigeras. Evitas que le incida el fuego al coche de al lado. No vas a extinguir, pero sí vas a hacer 2 cosas fundamentales. Vas a bajar el humo, vas a permitir que los bomberos puedan acceder al sitio y vas a impedir que el fuego se pueda extender. Es importante. Y sobre todo, lo que se ha visto es que un coche eléctrico, ya no hablemos del hidrógeno, eso ya es ciencia ficción, produce muchísimo humo, del orden del doble o el triple de humo que un coche convencional. Con lo cual proponemos, y eso también la comisión lo deja ahí un poco en ambiguo, pero proponemos, como ingenierías, que tengamos conciencia de ello y que los niveles de renovación sean como mínimo donde haya coches eléctricos 10 renovaciones hora.
localizadas y que permitan, en caso de un incendio, si el elemento que está encima extrayendo se cae, porque se va a caer, los sistemas accesorios sigan funcionando para extraer ese humo. De nada sirve que tengamos un elemento, se caiga y nos quedemos sin extracción. Tenemos que garantizar una extracción efectiva y eficaz. Entonces, es lo que tenemos hasta ahora. La Comisión Europea no ha seguido avanzando. Lo que tenemos que ser conscientes de lo que tenemos. Somos ingenieros, pido a la sociedad, a la administración, que sea consciente también de ello y que a un problema concreto demos una solución concreta. Entonces, los usuarios que tenemos un coche eléctrico o híbrido enchufable en nuestra casa, ¿qué podemos hacer? En principio, se ha visto que casi todos los incendios que se han producido en viviendas pequeñas o acotadas nos vienen dados porque los cables se calientan mucho. Entonces, hay que usar cables que sean homologados, cargadores que sean homologados, seguir las instrucciones de carga que dice el fabricante. Usar solamente elementos que son homologados para poder dar el servicio. Hemos detectado regletas que van cargando ahí. Claro, la regleta arde en cuanto tiene una sobrecarga. Y, sobre todo, el vehículo en buen estado. Cualquier golpecito que tengas en tu coche híbrido, llévalo al taller, porque puede que haya un desplazamiento de baterías. Y esos son provocados, a lo mejor en ese momento no tienes problema, pero al cabo de X tiempo tienes un problema muy serio. Entonces, conclusiones y próximos pasos. Responsabilidad técnica. Cada caso hay que tratarlo de forma independiente y hay que acotarlo. El incendio no se puede apagar, lo que sí se puede es minimizar. Los bomberos están hartos de intentar sacar y apagar un fuego. Existen mantas, existen un montón de cosas, pero que no pueden extinguir. Lo que necesitan es ayuda para poder acotar el fuego y acotar el humo. Adaptación al riesgo, lo que hemos comentado. Cada problema tiene su solución, o tiene no su solución, porque no es solución, pero sí su elemento que pueda evitar que vaya a males mayores. Y la normativa como base. Hasta ahora no hay normativa, la Comisión Europea está intentando sacar algo, los fabricantes de coches están ayudando también a sacar algo, pero de momento no hay nada. Y lo que no podemos hacer es taparnos los ojos y que los ayuntamientos de Madrid y de España y de Barcelona se tapen los ojos ante, sí, es un garaje y es un vehículo. No es un vehículo, no es un garaje. Es un vehículo porque te lleva de un sitio a otro, pero es algo más. Y tienes unos problemas asociados muy importantes que como te tapes los ojos, cuando tengas un problema, ráscate las vestiduras. Y todavía no han entrado aquí en juego las empresas aseguradoras. Cuando entren en juego las empresas aseguradoras, pues ya veremos qué es lo que dicen. Porque claro, el riesgo de que tu coche arda, bueno, lo cubren, pero que arda 3 coches más, a lo mejor ya no les parece tan gracioso. Entonces, como EDICI, como la Asociación de Ingenieros... Alfredo, 5 minutos, como muchísimo. Como muchísimo, nada, 3 minutos. Llamamos a la responsabilidad técnica y a la adaptación y a la acción continua ante los nuevos desafíos de seguridad y seguridad. Como ingenieros, debemos de reconocer que una única propuesta no sirve para todos los casos que se nos pueda plantear. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Una única evacuación de humos para todos los casos y cada caso es independiente. Habría que hacer más parcialización de los problemas. Ante nuevos enfoques debemos responder ante nuevos problemas debemos atender nuevos enfoques técnicos, asumiendo nuevos retos y realizando las nuevas reflexiones que el presente exige. De nada sirve que nos acojamos a una norma que se ha quedado obsoleta y que la técnica está por encima de ella. Tenemos que ser conscientes de ello. Y a las propiedades, a los ayuntamientos, a cualquiera que sea incidencia de este tema, tenemos que hacerle partícipe de esto. Y que de nada sirve decir, no es que la normativa está ahí. La normativa te marca unos mínimos para un tema muy concreto. Seamos conscientes de que el problema es mucho mayor de que cumplir una normativa y que te dé un sello que tu eso cumple una normativa. No. Tú tienes un problema moral, personal, dentro de ese garaje. Y muchas gracias por su atención. Muy bien. A ver. Bueno, gracias, Alfredo. Ahora, Miguel, te toca. Bueno, tienes 10 minutos máximo. Me doy prisa. Después para tener unas preguntas, al menos 5, 6, 7 minutos. ¿Vale? Comenzamos un poquito comentando la EPBD, ¿no? Hoy ya se ha mencionado, yo creo que en todas las ponencias, pero bueno, la Unión Europea nos señala que gran parte de la ineficiencia que tenemos como sociedad viene por parte de los edificios, porque pasamos gran parte del tiempo dentro de nuestros edificios. Entonces, si queremos ser más eficientes,
y queremos ser más eficientes, pues esta propia directiva nos marca una serie de orientaciones que luego se tienen que transponer en los Estados miembros, ¿no? Nos hablan de mejorar el aislamiento térmico de edificios de consumo cero, que se pueden conseguir, por ejemplo, con placas solares, con recuperación de calor. También suelen ir relacionados con el almacenamiento de energía, muchas veces en forma de baterías. Esto además va luego relacionado también con el vehículo eléctrico, con el que podemos tener una carga bidireccional, que también la menciona la directiva. Y evidentemente habla también mucho de la automatización, la digitalización y del gemelo digital, que también son temas en los que abordamos luego en el libro blanco y que bueno, forman parte de la metodología seguida para el análisis de los diferentes casos que abarca el libro. El problema de todo esto es que, bueno, pues la propia también EPBD lo indica, pues esto implica un cambio en los riesgos, ni más ni menos, no es un cambio en la naturaleza de los riesgos. Pues el aislamiento pues, puede ir relacionado con propagación de fuego, la energía solar, un nuevo riesgo, una diferencia en la probabilidad de incendio. Lo mismo pasa cuando tenemos baterías eléctricas, estas se cargan, se descargan y cuando se cargan muy rápido pues también sufren un poquito más y pueden llegar a producir un incendio. Y el vehículo eléctrico. Y en concreto, al respecto del vehículo eléctrico, pues la EPBD dice, como hay este cambio, lo que vamos a hacer es daros unas orientaciones no vinculantes que luego los Estados miembros tendrán que transponer, que van en línea general en lo que ya ha comentado Alfredo. Luego aquí las vamos a resumir un poco, pero queríamos primero hacer un poco de inciso en la problemática de la intervención en caso de incendio de un vehículo eléctrico. Normalmente el incendio se va a producir en un aparcamiento, un recinto subterráneo de difícil acceso, con mala ventilación. Se trata de un fuego que no se puede apagar por medios convencionales. Lo único que puedes hacer es ir enfriando, enfriando, enfriando y en determinado momento, pues mediante una grúa o un cable, pues extraer del aparcamiento el vehículo que sigue ardiendo, levantarlo y lanzarlo en una cuba. Lo dejas en una cuba durante varios días y a base de agua se va enfriando, se va enfriando, se va enfriando y si pasados unos días no ves fuego, entonces se saca y se deja apartado en un desguace y se espera unos días más a ver si el fuego vuelve a comenzar, porque podría, hay veces que se ha dado, como he comentado en el caso de Noruega. Si después de esos días no hay un nuevo foco, entonces el incendio está apagado. Esto con un vehículo, en un aparcamiento con 500, 600, 700 vehículos, la problemática es muy complicada. Y esta es la problemática que tienen que abordar los equipos de bomberos en la intervención en un aparcamiento, que es realmente complicada. Hay muchas de las recomendaciones que aparecen en la guía de la Comisión Europea. Aquí vamos a señalar tres, ¿vale? La primera es la detección rápida, también la ha comentado Alfredo. Si tú detectas el fuego rápidamente, pues los equipos de intervención llegan antes. Si detectas rápidamente, la gente puede evacuar del recinto antes. Si detectas antes, puedes encender la ventilación antes y eso va a permitir que bomberos tengan unas mejores condiciones cuando lleguen al incendio. Los rociadores. Aquí la recomendación es sencilla. Sí, que se pongan los rociadores. A día de hoy no son obligatorios y lo que acaba pasando es que, como en un aparcamiento hay muchos vehículos, el fuego se va propagando de un vehículo al otro. Y eso implica pues, que pasamos de un incendio de un vehículo, que es un problema, a un incendio de 800 vehículos, que es un problemón. Y muy importante, la ventilación. ¿Por qué? Porque estos incendios de baterías generan humos muy tóxicos, muy contaminantes y que dificultan mucho la intervención. Si no hay condiciones adecuadas de visibilidad, temperaturas, la intervención es muy complicada. Entonces necesitamos la ventilación para extraer el humo, para reducir la propagación, mejorar las condiciones y ayudar a la intervención. Y en concreto, al respecto de la ventilación, este es un recorte del capítulo que aparece en la guía de la Comisión. A mí me hace particularmente gracia porque los adjetivos que utiliza, ¿no? Dice, la ventilación es un elemento paramount. No lo había utilizado nunca esta palabra. Tiene unas funcionalidades y capacidades únicas. La activación temprana es crucial. Tienen un sistema, un rol pivotal, ¿de acuerdo? Me hace un poco hago aquí la analogía como cuando hacen una película nueva, que van todos los críticos y te ponen las estrellitas y luego te aparecen en las marquesinas. Pues un poco es la sensación que transmite y que realmente compartimos, ¿no? La importancia de la ventilación es capital
en un incendio en un aparcamiento, pero aún más en el incendio de un vehículo eléctrico. Bueno, afortunadamente hay herramientas, ¿no?, para abordar esta problemática. Aquí vamos a comentar algunas. A nivel de ventilación, para evacuación de humos, hay 3 estrategias posibles para aparcamientos, ¿no? Si tenemos un aparcamiento de mucha altura, lo que podemos hacer es barrer el humo de abajo hacia arriba. Dejamos que el humo se acumule a nivel alto y entonces lo extraemos. Este sistema va muy bien para la evacuación de personas y para la intervención de bomberos. ¿Cuál es el problema? El problema es que necesitas un aparcamiento de 10 metros de altura. Pues si está sobre rasante todavía, pero bajo rasante es complicado. Al final acaban siendo recintos con poca altura, y con poca altura no tiene sentido barrer de abajo hacia arriba. Lo que tienes que hacer es irte a un C o a un D, ¿no?, barrer de un lado al otro. Y en este caso hay 2 posibilidades. Tenemos lo que se suele llamar un smoke control, que consiste es un sistema muy parecido al sistema de ventilación longitudinal de un túnel. La idea es tener una velocidad crítica suficiente para que el humo se mueva solo en una dirección. Y a la que el humo se mueve solo en una dirección, para la intervención de bomberos tiene las condiciones óptimas. ¿Por qué? Porque van a poder entrar, ver el fuego exactamente dónde está y atacarlo. Lo que pasa es que este tipo de sistema no es obligado por el código técnico y pues requiere unos caudales de extracción muy grandes. Pero y para la intervención es la mejor solución de todas. Y luego tenemos el sistema, que es el que recoge los documentos básicos a día de hoy, que es un sistema de dilución de humo. Tú extraes el humo, lo diluyes y con esto consigues mejorar las condiciones, pero hasta un determinado punto, el que sea. ¿De acuerdo? Cuando tienes un aparcamiento muy grande tendrás buenas condiciones, cuando tienes un aparcamiento pequeño las condiciones no serán tan buenas. Para este tipo, el C, que hablamos para la intervención de bomberos, hablamos de las herramientas, ¿no? Pues una herramienta que tendremos disponible seguramente este año es la UNE 23589, que da unas herramientas de diseño para este tipo de sistemas. Es un paso a paso para conseguir un sistema que permita esa, entre comillas, si se permite la palabra, fácil intervención para los equipos de bomberos. Pero está enfocada a aparcamientos de baja altura. Y es de las pocas normas de ventilación que ya menciona, aunque lo hace un poco escuetamente, la problemática de los vehículos eléctricos. Y luego tenemos también, que seguramente también saldrá este año, para los tipo D, ¿no?, esos sistemas basados en dilución con la misma filosofía que recoge el documento básico de seguridad en caso de incendio, que es la 100-166. Aquí buscamos una renovación horaria y diluir el humo para que tengamos, en lugar de tener un humo muy caliente a nivel alto, tener un humo a menos temperatura por toda la sección del aparcamiento. Y también recoge otros objetivos que aquí no los estamos tratando tanto, pero la salubridad es importante en un aparcamiento. La desclasificación también, tenemos requerimientos por el reglamento electrotécnico de baja tensión. Y la eficiencia. La eficiencia. No tiene sentido tener una ventilación encendida a alta velocidad durante todo el día. Entonces, ¿cómo podemos mejorar la ventilación en caso de incendio? La primera es no limitarte al reglamento. Tenemos que intentar ir más allá. Alfredo lo comentaba en la primera parte. Tenemos que intentar ir a buscar el desempeño del sistema, no cumplir el reglamento, que al final el reglamento es de mínimos. Si queremos extraer el humo mejor, es fácil. ¿Qué necesitamos? Más caudal de extracción, no hay más. ¿Vale? Y especialmente cuando en aparcamientos pequeños, que es donde vamos a tener la mayor diferencia. Si el código técnico nos dice 150 litros por segundo por plaza, pues si tienes 1000 plazas tienes un buen caudal, pero si tienes 20, pues no. Y el humo va a ser el mismo, el incendio va a tener el mismo tamaño los dos. Importante también adaptarse a cada caso. Un aparcamiento no son todos iguales, cada uno va a tener su manera para resolver la ventilación. El apoyarse en sistemas inteligentes. Existe la tecnología, ¿por qué no la estamos utilizando? Podríamos identificar dónde está exactamente el incendio y que el sistema responda de manera automática para proporcionar el mejor desempeño posible. Y esto va relacionado con ese protocolo de activación, que también hay que ver cómo se enciende el sistema. No es un encender-apagar. Tener, por ejemplo, las rejillas de aporte de aire, como marca el código técnico, a nivel alto,
pues eso lo que va a hacer va a desestratificar la capa de humo. Vas a tener un montón de aire frío que entra en la capa de humo y te baja. Eso te afecta a la evacuación de ocupantes. No deberías a lo mejor encenderlo durante las primeras etapas del incendio. Y en el caso en el que haya rociadores, y siempre que sea posible sería bueno que estuvieran, coordinar la ventilación con los rociadores también. Aquí tenemos, este es un aperitivo de lo que es el libro blanco, uno de los casos que se analizan, y vemos arriba a la derecha vemos una simulación hecha con un sistema de conductos siguiendo el DBSI, y abajo vemos un sistema diseñado según la 100-166 y la norma británica para un sistema de ventilación por impulso. Y lo que vemos es un poco alarmante, ¿no? El aparcamiento se llena completamente de humo en los dos casos. En un caso el área queda un poco más contenida, pero tampoco es que sea pequeña. ¿Esto es normal? Sí, es normal, porque el caudal de extracción en un sistema de dilución no se dimensiona en función del caudal generado de humo, se dimensiona en función del número de plazas o bien del volumen del recinto. Pero bueno, en cualquiera de los dos casos lo que vamos a ver, a medida que va transcurriendo la simulación, vemos que al final se acaba limpiando mucho más rápidamente. En este caso, pues claramente, ¿cuál de los dos sistemas interesa más? Pues si te fijas en el desempeño, en el sistema siguiendo la UNE. No tiene por qué ser siempre así. Miguel, 2 minutos. Me doy prisa, entonces, venga. Entonces, claro, aquí, como ingenieros, que tenemos un cambio en la naturaleza de los riesgos, es lo que nos dice la Unión Europea. ¿Qué hacemos, no? ¿Podemos aceptar? Bueno, pues vale, pues ocurrirá el incendio en algún momento. Es una estrategia frente al riesgo, pero el problema es que esta te sirve mientras la percepción del riesgo sea baja. A la que empieza a haber varios incidentes, la gente empieza a preocuparse y ya no te sirve. Podemos evitarlo. Que es decir, oye, pues si el coche eléctrico es un problema y la eficiencia de edificios es un problema, nada, nos olvidamos, volvemos a la cueva y listo. Pero la Unión Europea ya nos dice que no, que este no es el camino. Así que está vetada. Podemos transferir el riesgo, que pues hablábamos de las aseguradoras, para eso están. Tenemos un reaparcamiento muy grande, aumenta el riesgo, bueno, pues en lugar de asumirlo nosotros, lo transferimos. El problema es que esta estrategia no nos va a servir por sí sola para proteger las vidas humanas. ¿Vale? A nivel de capital sí, lo protegemos, pero esa otra parte no la puedes resolver. Y luego tenemos mitigar, que es nuestra responsabilidad como ingenieros, ¿no? Intentar entender el problema bien en cada caso y abordarlo de la mejor manera posible con todas las herramientas disponibles. Y para eso es imprescindible estar al tanto de las nuevas publicaciones, las nuevas herramientas, las nuevas normas como las que hemos estado comentando. Hay que, entre todos, fomentar esa buena praxis y no conformarnos nunca solo con cumplir el reglamento. El reglamento es lo mínimo que hay que cumplir. El reglamento, pues, te va a permitir a lo mejor pasar el expediente, pero si pasa algo, la conciencia la vas a cargar tú sobre los hombros. Y hay soluciones técnicas que no necesariamente, en algunos casos incluso, implican una reducción del coste del sistema, que permiten ir más allá y mejorar las condiciones para las personas y para bomberos. Entonces, aquí tengo que acabar concluyendo pues, con lo mismo que ha dicho Alfredo, ¿no? A nuevos problemas debemos responder con nuevos enfoques técnicos, asumiendo los nuevos retos y realizando las nuevas reflexiones que el presidente exige. Y muchas gracias. Muy bien. Bueno, lo hemos casi clavado. Nos quedan casi 3 minutos para poder hacer algunas preguntas, si queréis. Yo voy haciendo unas preguntas al inicio y si queréis alguno, levantar la mano. Yo no veo nada con la esta, pero le puedes a David ahora. Pero primero me gustaría hacer dos reflexiones. Una, está bien la diferencia que se ha hecho entre lo que es garaje y lo que es estacionamiento. A mí me da auténtico pavor en un aparcamiento residencial de hace 40 años que cada uno se ha puesto su enchufe eléctrico porque así lo ha hecho. Hay inspecciones para comprobar que eso realmente está hecho y después a mí me parece fantástica el control de humos por impulso, pero eso también lleva consigo una explotación o un mantenimiento o una conducción de ese incendio. ¿Estamos preparados? ¿La gente está preparada? Una comunidad de propietarios, a lo mejor un centro comercial sí, porque tiene gente de mantenimiento.
Y después la lucha que tenemos con las administraciones para poder llevar a cabo, porque tú dices, vamos a más que la normativa, pero a más que la normativa es más dinero. Entonces, estamos con presupuestos, tiempos, los tiempos de las licencias, todo es un poquito... Bueno, a ti yo también... te pregunto, te contesto la primera y tú contestas la segunda. Venga. En la primera, el montaje de un punto de carga tiene que estar está regulado por la normativa. El reglamento de baja tensión te dice cómo hacerlo. El tema es que es una instalación tan sencilla que la hace cualquiera, con lo cual no existe un control exhaustivo del tipo de carga que tienes. Y muchas de las cargas que han existido en chalés es el señor que coge y conecta el enchufe que tiene en el garaje y lo enchufa ahí. El cable se calienta y le produce un incendio. O sea, muchos de los incendios que han ocurrido han sido por ese motivo. Entonces, me preguntas, no existe un control, no existe un control. Si lo haces bien, tiene que haber un boletín y una actuación concreta, pero en cosas muy concretas no existe. A nivel de la administración, sí que es cierto que cada vez intentan ir más allá, pero también yo creo que tenemos que entender la problemática que afrontan también ellos en su día a día. El código técnico tiene un espíritu prestacional. Pero a efectos prácticos lo que acaba pasando es que la gente se centra en cumplir los documentos básicos. Y para la persona de la administración que recibe la documentación, salirse de esos documentos básicos también es problemático en tanto a que le exige un conocimiento técnico que a veces va a tener y a veces que no va a tener. Y tenemos que intentar, en la medida de lo posible, acompañarles para que lo tengan, para que puedan afrontar estos retos de la mejor manera y porque al final ellos son los primeros interesados, los técnicos de prevención son los primeros interesados en mejorar los niveles de seguridad en aparcamientos. David. Bueno, tu voz es potente. ¿Sí? Así, ahora, así mejor. A ver, tengo tantas cosas que decir que no sé por dónde empezar. Estoy de acuerdo. El ingeniero tiene que proponer cosas por delante de la regulación, ¿no? Pero esto es inviable. Desde mi punto de vista, es inviable cuando tienes un cliente que lo último que quiere es gastarse más dinero en sistemas de protección, porque dice, bueno, pues no va a pasar nada. Aquí tengo un apunte que es, afortunadamente, al igual que en las placas solares en cubierta, las fotovoltaicas, las aseguradoras han puesto mucho las pilas y te dicen, si pones placas con todas las medidas o si no te crujo. Lo mismo debería pasar en parkings, pero en parkings, ¿qué pasa? Es más, normalmente una cubierta tiene un único propietario. Normalmente un parking tiene muchísimos o tiene distintos por plantas. Es mucho más complicado asegurar ese parking si es que realmente va por ahí y luego que alguien lo descubra, ¿no? Ostras, ¿cómo lo sé? Tengo un caso de un edificio, de una patrimonial, es decir, la patrimonial puede decir, oye, yo por mis narices lo pongo, pero lo tiene alquilado pues uno Volkswagen, el otro Pepito, el otro no sé qué más. O sea, lo sumas todos y es que le tendrías que poner 400 líneas de rociadores, pero no lo hacen porque no hay nadie que aglutine todo esto. Y en una comunidad de propietarios, muchísimo peor. Es que muchísimo peor. Aquí la primera parte, evidentemente, con más presupuesto se pueden hacer mejor las cosas. Esto no tiene ningún misterio, es fácil. El reto está en, con el mismo presupuesto, hacer las cosas mejor gracias a la tecnología y a la técnica. Y respecto a la segunda parte, completamente de acuerdo. Existe a lo mejor en ese sentido, para las aseguradoras acabará siendo mucho más fácil abordar un aparcamiento, un estacionamiento público, un centro comercial, un hospital, que una comunidad de propietarios donde vas a tener 200, 300 particulares con voz y voto. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Si queréis hacer alguna consulta, particularmente están a vuestra disposición. Y muchas gracias y que no pase nada en un futuro, porque esto es una cosa que cuando vayan pasando cosas nos obligarán a hacer la norma a lo bestia. Muy bien. Gracias.